Señoras y señores, con asombro, vemos en el día de ayer al presidente, después de haber tenido 24 horas después de haber tenido un largo y aburrido encuentro con la prensa, los encuentros semanales, 1 hora y pico hablando con la prensa de todo, 24 horas después, es decir, ayer, la semanal del presidente fue el lunes, entonces ayer una locución. Nos sorprendió a todos. Un presidente con esta sobreexposición mediática, además del encuentro semanal con la prensa y esta locución. Recuerden que el presidente todos los lunes se está reuniendo con el jefe de la policía, que ahora lo cambiaron, tomó posesión Guzmán Peralta, que estaba antes en la DGC. Bueno, con toda esta sobreexposición mediática, porque también cada vez que está inaugurando o participando en encuentros como uno ahora que auspició el Consejo, el CONEP, toda esta sobreexposición y de repente una locución que para mí no estaba planificada. La intención era un poquito sacar ciertos temas negativos de la palestra, como el escándalo con la licitación de más de 1.300 millones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran. Y bueno, en esta locución el presidente plantea que el gobierno ha estado renegociando con los concesionarios que manejan los aeropuertos privados de República Dominicana. El principal de ellos es el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Una concesión que todavía le faltan 7 años para vencer. Pero el presidente nos presenta que logró beneficios en una renegociación que extendería esta concesión del 2030 al 2060. Estamos en el 2023, por eso que digo que faltan 7 años para que se venza. Pero me creó suspicacia, porque tú negociar 7 años antes de su vencimiento una concesión. ¿Y por qué tú estás exigiendo al beneficiario de este negociazo que te adelante más de 700 millones de dólares? De los 2.000 y pico millones de dólares que dice el presidente que nos estamos ganando por renegociar eso. ¿Por qué? ¿Por qué se le exige? ¿Por qué primero se renegocia esto 7 años antes que acabe? ¿Y por qué tú exiges como gobierno que se te adelante más de 700 millones de dólares? Y el presidente enumera las obras en que se iban a gastar. ¿Ustedes saben para qué? Porque el presidente está en reelección. El presidente está en reelección, tan sencillo como eso. Es un pecado lo que hizo. Es ilegal lo que hizo. Vamos a verlo. Lo primero es que no se ve bien. Por muchas razones. Miren, esta concesión de los aeropuertos se negoció en el año 1999. Cuando no existía la ley de compras, la número 340-06. Por lo tanto, esa concesión, porque las leyes no son retroactivas, esa concesión carece de ciertas fortalezas que se le imprimió el marco jurídico después del año 2016, cuando se aprueba esta ley de compras. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda la lógica y el principio de cuidar el patrimonio estatal, el bienestar colectivo de la sociedad dominicana? Tú dejar que esa concesión se venza y a través de un proceso competitivo donde tú compares ofertas de numerosos oferentes, entonces tú escojas la mejor para tú volver a concesionar eso 20 o 30 años. Eso es lo que manda la lógica y este principio del bienestar colectivo de la sociedad dominicana y de cuidar el patrimonio estatal. Eso es lo que manda. Pero paralelamente con este anuncio, ¿ustedes saben qué está haciendo el gobierno? Desde hace una semana está promoviendo en el Congreso una ley especial para renegociar las concesiones que se otorgaron antes del año 2016, es decir, antes de la aprobación de la ley 340-06. ¿Se fijan? Ahí hay ciertos aspectos jurídicos con ese proyecto que fueron denunciados
principalmente por legisladores, diputados de la oposición, en el sentido de que las leyes no son retroactivas, pero también cuál es el sentido de tú querer otorgar como grado a grado concesiones que fueron aprobadas en un entorno totalmente diferente al actual, donde no teníamos un marco jurídico fuerte para eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué hay detrás de eso? Yo tuiteaba hoy, en el día de hoy, que eso se debe a una especie de variación de la tercera ley de Newton. Esta ley de Newton que dice que toda acción tiene una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Bueno, con la concesión es así. Toda concesión tiene otra concesión de igual magnitud y en sentido contrario. Yo te favorezco como gobierno y tú me favoreces a mí también. Y eso fue lo que anunció el presidente ayer. Un presidente que está en reelección. Señores, piénsenlo un poquito. Yo hablo con una empresa que le quedan 7 años para vencerse su concesión, que se hizo en el 1999, antes de la aprobación de la ley de compra. Y le digo que negociemos en base a un marco jurídico que no es vigente. Porque es que la ley, el proyecto de ley que tiene el gobierno para renegociar las concesiones, solamente está aprobado por la Cámara de Diputados, todavía no es ley. Entonces, ¿cómo tú negocias en base a una especie de estado de ilegalidad para después tú convertir esa ilegalidad en legalidad? No sé si me explico. Imagínense que yo planifico un negocio aquí de venta de marihuana en República Dominicana. Es ilegal la venta de marihuana en República Dominicana, pero hay estados, en países como Estados Unidos, donde es legal para uso recreacional. Y de hecho hay figuras como el propio David Ortiz, gloria nacional y gloria de los Estados Unidos del deporte, que está invirtiendo eso en Estados Unidos. Ahora aquí es ilegal. Pero imagínense que yo me invento un negocio de eso. Y hablo con los actores y me dicen los proveedores, pero que en República Dominicana no es legal. Y yo digo, no se preocupen. Yo voy a modificar el marco jurídico y el año que viene eso es legal. Olvídense de eso. ¿Se fijan lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo tú negocias en base a una situación de estado de ilegalidad porque el marco jurídico te lo prohíbe? Lo correcto es tú esperar que una concesión se venza, una concesión que se firmó antes de existir la ley 340-06, antes de existir la ley de alianza público-privada que se aprobó en el año 2020, y yo me invento un proyecto de ley especial para yo manejar esas concesiones, cuando yo lo que tengo que traer esas concesiones a la legalidad vigente a través de un proceso competitivo, ya sea por la ley 340 o por la ley de alianza público-privada. Porque se supone que como gobierno, como jefe de gobierno, yo busco el bienestar del Estado dominicano, pero no, hago una especie de truco psicológico y digo, antes estas concesiones no beneficiaron tanto al Estado y ahora con esta renegociación, 7 años antes de que se venza, yo conseguí más de 2.000 millones de dólares. Otra cosa que me gustaría saber, señor presidente, usted está presentando que el Estado se ganaría más de 2.000 millones de dólares, pero nos gustaría saber cuánto se va a ganar la empresa, por eso nuevos 30 años a partir del 2030 hasta el año 2060, para uno saber si verdaderamente se le está sacando provecho a eso. Pero lo más importante es que en una situación como esta, a meses, bueno, las elecciones municipales son en febrero, 2 meses lo que queda para las elecciones municipales, y las de presidenciales son en mayo. Presidente, sea cuidadoso, señor presidente. Yo dije en este programa hace más de un año que el talón de Aquiles de este gobierno eran las licitaciones, pero también hemos visto que el gobierno también tiene un problema de credibilidad hasta con los fideicomisos y las alianzas público-privadas, que son herramientas que no son malas per se. Son poderosas herramientas para crear valor social
y privado, logrando sinergias entre empresas y el Estado. Pero no todo se puede fideicomisar y no todo se puede hacer por alianza público-privada. Entonces, en todo este tema de las concesiones de los aeropuertos y otras por ahí que vienen, señor presidente, quizá no sea el mejor momento para usted adelantar a renegociaciones en base a un marco jurídico que no existe todavía. El que existe, repito, es el que establece la ley 340-06 de compras y la ley de alianzas público-privadas que se aprobó en el año 2020. No abusen, no abusen. Y repito, nos gustaría saber cómo calcularon la ganancia que va a tener esa empresa entre los años 2030 y 2060, en una era en donde estamos viendo que avances en ciencia, sobre todo en ciencias que tienen que ver con tecnología de información y comunicación, la inteligencia artificial, o sea, esos avances están teniendo un efecto disruptivo que se hace muy difícil hacer proyecciones. Y más proyecciones a tan largo plazo para tú calcular beneficios. Entonces quizás, señor presidente, lo más conveniente sea dejar terminar esa concesión en el tiempo que le queda, en los 7 años que le queda, y traer todas esas concesiones que se firmaron antes del marco jurídico vigente, traerlas a la legalidad actual. Además, nos preocupa mucho que estamos viendo un gobierno que está pidiendo demasiados adelantos. Esa es una renegociación para los años 2030 y 2060, pero están pidiendo un adelanto en los próximos 6 meses, porque hay elecciones. Señor presidente, cuídese. El poder no es para siempre. Cuando usted salga de ahí, porque es que yo sé que ahora mismo el Ministerio Público es independiente para los rivales suyos, no es independiente para usted. Pero cuando usted salga de ahí, del poder, ese mismo Ministerio Público va a ser independiente con usted. Y usted va a tener que rendir cuentas, y muchas. Porque el escándalo con la reciente licitación no es el único ni el último que usted va a tener. Y se lo he dicho aquí. Tengo meses diciéndoselo, señor presidente. Así que ya veremos cómo termina la historia.